Bienvenidos, hablaremos sobre los asesinatos de Cancha Cancha en 1983. Índice del contenido. Iniciaremos con sus antecedentes, con su línea de tiempo, identificación y descripción de actores y finalmente las conclusiones. Antecedentes. Se sabe que en el conflicto interno del Perú, en la comunidad de Cancha Cancha, en 1982 los senderistas llegaron a imponer su ideología contra el Estado. Tanto así que obligaron a los pobladores a hacer actividades en contra de su voluntad y a los que se oponían o los torturaban o azotaban o los llevaban al centro de la plaza a matarlos enfrente de todos, para que así reafirmen su autoridad y todos les tengan miedo, para que así les hagan caso. En 1983 las cosas se agravaron demasiado, ya que empezaron a quemar viviendas, a asesinar personas y capturaban también al presidente de su comunidad, que era Indalacio Conde Quispe, quien fue brutalmente asesinado también. Todo esto generó que la población se reúna y haga una ronda de vigilancia, ya que el Estado no los ayudaba en nada. Vemos aquí que se quiebra los derechos humanos, tanto como el derecho a la vida, el derecho a la integridad propia, el derecho a la seguridad y una vivienda digna, ya que vimos anteriormente que el Sendero Luminoso destruyó todas sus viviendas. Además, se vulneran el derecho a la libertad propia y la dignidad, ya que prácticamente la inactividad de la seguridad, tanto como local como del Estado, no los cuidaban ni se hacía justicia a las víctimas. Sinceramente, podemos ver en esta situación que el Estado se hizo de oídos sordos y no ayudó para nada a la población. Más bien, ellos mismos tenían que sacar fuerzas, reunir a sus pobladores y hacerle contra el Sendero Luminoso, ya que el Estado los dejó de un lado. Una de las primeras comunidades afectadas en esta guerra interna fue la comunidad de Cancha Cancha, en la cual se cuadra una serie de incursiones realizadas por los miembros del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. En 1982 se realiza la primera incursión, en donde miembros de esta organización ingresan a la comunidad anunciando que iniciarían una guerra para desaparecer a los militares y en donde exigían a los pobladores a participar. En este mismo año se realiza la segunda incursión, en donde los senderistas amenazan a los líderes locales para que renuncien a sus cargos. Sin embargo, estos se rehusaron. En 1983, entre las festividades del carnaval, los senderistas intentaron ingresar nuevamente. Sin embargo, esta vez fueron expulsados por los mismos pobladores, quienes se dieron cuenta del peligro que corrían y pactaron en hacer rondas de vigilancia ante las ausencias de las autoridades. En este mismo año, Sendero Luminoso inició con su tercer plan militar, denominado Conquistar Bases de Apoyo. El 21 de mayo de 1983 se realiza la última incursión, en donde los senderistas ingresan a la comunidad, se adueñan de la plaza principal, comienzan a incendiar las viviendas e irrumpir en ellas, matando y dejando heridos a los pobladores. El 23 de mayo de 1983, la comunidad junto con su presidente pactaron en ir a denunciar este ataque a la Guardia Civil en Pampacangayo. En el camino se toparon con una columna de senderistas, quienes capturaron al presidente, lo degollaron y apedrearon hasta morir. La comunidad, indignada por la muerte de su presidente, decidieron ir tras los senderistas que realizaron este acto. A costa de la vida de uno de sus pobladores, lograron capturarlos y entregarlos a efectivos policiales. Nunca más se supo sobre estos senderistas capturados y es por ellos que no se les pudo identificar. Paso a explicar la identificación y descripción de las personas. Tenemos como primer punto a Sendero Luminoso, grupo terrorista que cometió violaciones de derechos humanos, destruyendo estructuras estatales y tradicionales, imponiendo control mediante terror y violencia. Como agente del Estado está el Guardia Civil y la Policía Nacional, que su presencia, aunque fue un poco escasa y tardía, fueron representantes de las fuerzas del orden. Otro punto fueron los habitantes de la comunidad, que fueron los que mayormente se organizaron en rondas para poder defenderse de Sendero Luminoso, ante la ausencia de la prestación estatal, enfrentándose y capturando a varios de ellos. Otro punto son las víctimas, que fueron todos los pobladores de la comunidad de Cancha Cancha, asesinados o heridos durante las incursiones de Sendero Luminoso. Uno que resaltó fue el caso del presidente de la comunidad, Conde Quispe, que fue capturado y asesinado brutalmente. Y los familiares de las víctimas, que fueron todos los pobladores en los ataques y los que sufrieron directamente las consecuencias de los asesinatos y la destrucción. Y el que más resaltó fue el caso de Rosalía Conde Quispe, hija de Mariano Conde, que en sí presenció el asesinato de su padre y también tuvo ese valor de querer socorrerlo. Empiezo diciendo que en la década de 1980 en adelante, el Perú venía siendo devastado por lo que eran grupos terroristas que, bueno, lideraba, ¿no?, el ya fallecido Abimael Guzmán, que era su ex líder. El caso Cancha Cancha
sucedido en una comunidad yacuchana en 1983 no solo nos muestra lo que era el sufrimiento humano de aquella época, en la cual se vivían devastadores tragedias, coches bomba y un montón de cosas que ensangrentaban al país entero. Eso también es importante recordar, porque en la época había muy poca falta de interés acerca de estos casos solamente por ser de comunidades campesinas, lo cual prácticamente llena al Perú una desigualdad tremenda. Empiezo diciendo que en la década de 1980 en adelante, el Perú venía siendo devastado por lo que eran grupos terroristas que, bueno, lideraban. En conclusión, sobre este fatal hecho ocurrido en la comunidad de Cancha Cancha, en Ayacucho, donde se vivió un conflicto devastador. Es recordar esto, ya que en medio de la guerra, campesinos inocentes se vieron atrapados entre las fuerzas del Estado y los grupos del Sendero Luminoso, sufriendo las consecuencias de una violencia desmedida que no hacía diferencia entre civiles ni los combatientes. La falta de protección del Estado y la ausencia de las autoridades en dicho lugar, la única solución que los pobladores tomaron fue la resistencia y la autodefensa mediante la organización de rondas de vigilancia y perseguir a los atacantes, así poder defenderse y evitar ser agredidos. Esto resalta la valentía y la determinación de ellos por proteger su comunidad ante el ataque de los senderistas, mostrando cómo al no haber otra solución, la defensa propia se convierte en una respuesta necesaria en contextos de violencia extrema. Eso sería todo. Muchas gracias.